Vamos a ver labores culturales en cultivos intensivos, también dividida en dos partes. Las labores culturales se dividen en generales y en específicas. Comenzando con las generales, veamos cuál es el objetivo de las labores culturales. Controlar amenazas y plagas, aumentar la retención del agua, roturar las capas compactadas, aumentar la fertilidad, asegurar la implantación, conducir el cultivo y obtener mayor calidad comercial. En la preparación del suelo, el principal objetivo es tener un suelo bien mullido, bien desterronado, con la finalidad de que las raíces puedan explorar todo el suelo sin problemas y puedan llegar fácilmente a los nutrientes. Buena exploración del suelo significa buena cosecha. Cuanto mejor esté preparado el suelo, mejores probabilidades tenemos de conseguir una buena cosecha. La preparación del suelo implica el uso de diferente maquinaria y es común que utilicemos el Rotobactor para poder llegar a tener el suelo lo más desmenuzado posible. En cuanto a la sistematización, los cultivos se pueden hacer sobre nivel, como por ejemplo en platabandas o en lomos, o a nivel, directamente sin hacer ningún tipo de trabajo, e inclusive en algunos lugares con un régimen pluviométrico bajo, se pueden hacer bajo nivel en una técnica de conservación del agua que permita mantener la humedad. El control de malezas es fundamental en la actividad hortícola, que se puede realizar tanto de forma manual como en forma mecánica o utilizando herbicidas. También se puede utilizar el mulching, que el mulching tiene varias ventajas. El mulching o acolchado implica cosechas anticipadas debido al aumento de temperatura. Cuando nosotros colocamos una protección al suelo, evitamos la salida o disminuimos la salida de la radiación infrarroja, por lo tanto queda en el suelo, aumenta la temperatura y eso nos permite un mayor crecimiento de raíces y un anticipo de la producción. La conservación de la humedad del suelo, evitamos la evaporación. El mantenimiento de la estructura del suelo, evitamos la acción del viento o la acción de las lluvias que puede llegar a destruir la estructura. Una mejor conservación de la fertilidad y de los fertilizantes, no se lixivian, se mantienen en el lugar, están al alcance de la planta. Menor riesgo de helada, justamente por esta mayor temperatura que logramos en ese microambiente, y disminuye la humedad en la atmósfera de los invernaderos. El mulching puede ser de varios colores, pero en general se utiliza el mulching negro, es el más conocido. Pero hay diferentes colores, también tenemos el blanco, tenemos el anaranjado, el verde, inclusive combinaciones, como en este caso donde tenemos un polietileno blanco arriba y negro abajo. Digamos, todos estos pensados con diferentes finalidades. Por ejemplo, el blanco arriba y negro abajo, el negro retiene la humedad y la temperatura y el blanco refleja la radiación. Nuevamente el principal polietileno que se utiliza es el polietileno negro, debe tener un determinado micronaje que nos permita la retención de la temperatura y la humedad, y a su vez tiene, en caso que estén al aire libre, como en este caso, tienen que tener una buena cantidad de factor UV, o sea, de el factor que hace que el polietileno no se degrade con la radiación ultravioleta para que pueda mantenerse durante toda la etapa del cultivo. A veces el polietileno, si el micronaje es bajo, algunas malezas pueden llegar a perforarlo y emergen. Aquí vemos algunos ejemplos de lo que sucede con
el cebollín, que es un problema serio que generalmente atraviesa los plásticos más finos. Veamos algunos ejemplos del efecto del plástico de color, un trabajo hecho por la doctora Mariana Garbi, sobre la temperatura del suelo durante el periodo de frío. A ver, comparemos, recuerden que las letras, cuando existe la misma letra, no hay diferencia significativa entre los mismos valores. ¿Esto qué quiere decir? En junio, el naranja, el negro y el testigo sin ningún tipo de polietilenos, mantuvieron las mismas condiciones de temperatura. El verde, en cambio, mantuvo mayor temperatura. En julio, vuelve a darse exactamente lo mismo. Hay prácticamente 3 grados de diferencia o 2 grados de diferencia entre los diferentes tipos de polietileno. En agosto también mantuvo más la temperatura y en septiembre lo mismo. Siempre estamos hablando de temperaturas máximas. En cuanto a la temperatura media o la temperatura mínima, cuando no tenemos letras al costado significa que no tenemos diferencias significativas. Esto significa que dentro de las condiciones del ensayo no hubo elementos para decir que hay una diferencia entre los diferentes materiales utilizados. Ahora veamos qué es lo que pasa con el color de la cobertura plástica en un cultivo de tomate en invernadero. Y tenemos el testigo, o sea, sin nada, el polietileno negro y el polietileno naranja. Y tomamos la temperatura a 5 centímetros de profundidad entre octubre y noviembre. O sea, esto prácticamente son 2 meses. Nuevamente veamos que entre el testigo y el negro no hubo diferencia significativa. Sin embargo, el naranja levantó mucho más la temperatura. La temperatura mínima también fue significativamente menor en el naranja respecto del negro y del testigo. Y la temperatura media también fue superior en el polietileno naranja. El uso del mulching es muy importante, reitero, para combatir malezas, para mejorar la calidad del producto, especialmente cuando tenemos un fruto que se apoya sobre el suelo y que muchas veces está sujeto a daño por insectos o daño por enfermedades, especialmente algunos hongos que atacan a los frutos que estén apoyados sobre el suelo, caso del zapallo, caso de la frutilla. Y otra de las formas de utilizar mulching es el mulching orgánico o lo que se usó durante mucho tiempo, paja de trigo o cascarillas o algún tipo de elemento orgánico. Uno de los que se utiliza en algunas oportunidades son los restos teniendo aserradero cerca, son los restos de aserradero. El problema del uso de la viruta es que hay que ver que esa viruta esté bien lavada, porque la viruta, especialmente que vienen de plantas que son oscuras, puede tener algún tipo de fenol que puede llegar a ser tóxico para el cultivo. Entonces, mientras que la madera blanca en general ese problema no lo tiene. Pero ¿cuál es el problema que tenemos con este tipo de mulching? En primer lugar, que si bien es relativamente rápido de colocar, también con viento este mulching desaparece. Y el otro problema que tiene que es un buen refugio para insectos e inclusive para roedores, con lo cual a veces se complica la producción. Hasta aquí hicimos la primera parte de las labores culturales en cultivos intensivos. Veamos luego la segunda parte.